Muchas gracias al Señor por el privilegio que tenemos de reencontrarnos cada día para reflexionar en su palabra. Hoy lo haremos en 2 Corintios capítulo 12, pero antes te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos todas y cada una de las bendiciones que nos entregas de día en día. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda conducir, nos pueda guiar, pueda tocar nuestro corazón para consagrarnos a ti de día en día. De la misma manera, Señor, te pido una bendición para nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y para toda persona, Señor, que con humildad te busca y desea hacer tu voluntad. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 12 lleva por título El aguijón de la carne. Y debemos recordar que Pablo desde el capítulo 10 y antes está defendiendo su ministerio. Y ahora en este capítulo él relata lo que ha experimentado en su propia vida. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Pablo aquí declara que él fue llevado al tercer cielo. Probablemente en nuestra atmósfera, el primer cielo, las galaxias, lo que podemos contemplar, un segundo cielo, pero el tercer cielo es el paraíso de Dios. Así lo expresa el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Ahora, las verdades que vivió son tan impresionantes que él reconoce a sí mismo que no sabe si estaba en cuerpo allí en el paraíso, no lo sabe, dice él, pero esas verdades fueron tan grandes que quedaron impresionadas en su mente y dice que no hay palabras para poder expresar lo que él vivió. Ahora bien, dice, no por eso él se va a gloriar a pesar de que tuvo esas visiones, a pesar que tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios mismo, sino que él dice que se goza en las debilidades. ¿Por qué dice que se goza en las debilidades? Porque cuando está afligido, cuando hay angustia, cuando hay azote, entonces él reconoce su incapacidad y Dios le da la fortaleza. Por lo tanto, cuando ha pasado por todo eso, Pablo reconoce. Y aún reconoce una aflicción que dice que le abofetea a Satanás y probablemente sea un problema a la vista que él tenía, porque allí en Gálatas se escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo, con mi propia mano, con mi propio puño. Entonces Pablo también tenía un aguijón, dice la Escritura, en su propia carne. Respecto a él, al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconocía que en sus debilidades se manifestaba Cristo. Y sigue argumentando hacia los corintios que se ha hecho todo con ello, que ha estado Pablo, que le ha escrito por carta, que se han hecho milagros, que nada en relación a las otras iglesias que no se haya hecho, se ha hecho aquí en Corintios. Pero aún así, habían estos hermanos que el apóstol lo llama falsos apóstoles, que ellos colocaban su apostolado como si fuera del Señor. Y luego dice, Pablo anuncia una tercera visita, y quiero leer algunos versículos al respecto. Dice así: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para con los hijos. Va a ir por tercera vez, anuncia, y nuevamente anuncia que no seré gravoso, porque los padres nos preocupamos por los hijos, porque Pablo consideraba a los corintios como sus hijos. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo está dispuesto a entregar y gastar su propia vida en favor de los corintios. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo os he sido carga, sino
como soy astuto, os aprendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos concedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas hemos procedido? Había enviado a Tito y a los hermanos y todos ellos habían dado testimonio de ser apóstoles y misioneros de Dios. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo amaba extrañablemente a los corintios y estaba dispuesto a gastar y ser gastado a sí mismo para que ellos anduviesen en el evangelio que Pablo les había predicado. Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, hablando de los corintios, toda clase de pecado, y dice que estoy dispuesto y que seguramente tendré que llorar por muchos que no se han arrepentido. Pablo quería la salvación de los corintios. Nosotros debemos anhelar en nuestro corazón la salvación de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amigos, Dios nos invita a consagrarnos y a entregar la vida por el ministerio de la predicación. Y recuerden, Pablo se gozaba predicando al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y al Cristo pronto a venir. Esa debe ser nuestra consigna en nuestro corazón. Salvar a aquel que busca al Señor. Dios te bendiga en esta hora.